Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que la vamos a dedicar también, como en la última sesión, a la observación de la mente eh, como práctica de evitar la reactividad, el exceso de reactividad, que es bastante habitual en nuestra forma de vivir. Entonces, lo que propone la práctica meditativa en la observación de la mente. Algunos le llaman atención plena a los contenidos de la mente, dentro del contexto de mindfulness. Más filosóficamente, anteriormente se hablaba de la observación pura, es decir, observar las cosas sin reaccionar. También se puede utilizar la palabra contemplación. Contemplar ya implica esa perspectiva de observar, quedándose un poco extasiado, ¿no? Como cuando decimos contemplamos una puesta de sol, contemplamos la naturaleza. Contemplación también se ha utilizado sobre todo en Occidente, asimilándolo a meditación. También se ha utilizado la palabra sobre todo en el cristianismo, hablaban de contemplación como algo semejante al proceso de la meditación, ¿no? Pero bueno, la idea general, la síntesis es que existe una manera diferente de percibir, ¿de acuerdo? Y de eso se trata, ¿no? En la meditación. Aprender a observar las cosas sin que exista una excesiva, vamos a decir, carga mental o emocional en el proceso de observar. Es importante darnos cuenta de que estamos hablando de algo un poco contraintuitivo, ¿eh? Porque lo que hacemos normalmente, y hay que seguir haciéndolo, ¿eh? Es que cuando tenemos en la vida diaria, tenemos cualquier tipo de estímulo, cualquier tipo de situación o circunstancia, nosotros tenemos que responder. Bien. La diferencia entre reaccionar y responder es muy interesante. Reaccionar generalmente es algo bastante inmediato, automático o reflejo. Y nos habla de que, como sabemos, existe un patrón subconsciente que tiene que ver con la educación, con la cultura, con las experiencias pasadas, con los condicionamientos, que ya sabemos cómo actúan, y van generando en la mente algo que se ha denominado en psicología el inconsciente, más bien el subconsciente o el patrón subconsciente. Y parece ser, como dicen los datos, que ese patrón subconsciente ha cogido tanta fuerza, tanto poder, que ya es el responsable de prácticamente el 80 o el 90% de nuestras reacciones o acciones diarias, ¿vale? Entonces, es muy importante primero darnos cuenta de que ese patrón subconsciente existe y que de alguna manera ese patrón subconsciente, que también es importante como ahorro de energía en situaciones repetitivas y prácticas de la vida diaria, en cierta forma se le ha dado demasiado manga ancha, ¿no? Ha tomado demasiada influencia en la vida diaria y nuestra conciencia parece ser que ha quedado limitada demasiado. Entonces, lo que queremos es volver a encontrar el equilibrio, de tal forma que ante cualquier circunstancia de la vida o cualquier estímulo, nosotros podamos, más que reaccionar de manera inmediata y refleja o automática, hacerlo de una manera consciente o de una manera más reflexiva. Por eso la diferencia que se suele hacer entre reacción y respuesta. ¿Y cómo se consigue esto? Pues entrenándolo, ¿vale? Entrenándolo. Porque lo que ha sucedido, el cerebro funciona por repetición. Entonces, generalmente esos patrones subconscientes se han ido produciendo por repetición de conductas. Pero ha llegado un momento en que, como hemos dicho, se ha generado un exceso de repetición automática y esta situación ha generado un problema disfuncional psicológico en la persona, en el ser humano. Entonces, estamos aquí para entrenar y buscar el equilibrio. Sería como el proceso consciente se ha debilitado y el subconsciente ha aumentado, pues vamos a hacer como un entrenamiento como cuando vamos al gimnasio. Hemos tenido un problema en el brazo, nos han puesto una escayola y se nos ha quedado el bracito un poco debilitado, ¿no? Y eso sería la consciencia, el proceso consciente se ha quedado debilitado. Entonces, ¿qué hacemos?
pues vamos al gimnasio y entrenamos con una pesa y desarrollamos ese músculo, ¿no? Ese músculo para encontrar el equilibrio en la fuerza. ¿Cómo sería esto con respecto a la conciencia? Pues es verdad que en la meditación estamos en un entorno seguro. Nos reunimos, no hay estímulos externos, no hay nada que no nos permita situarnos en una posición un poquito más radical, ¿no? Es decir, si en la vida diaria pues tendríamos que reaccionar o responder de una manera un poquito más rápida, pero para que luego en la vida diaria tengamos fuerza en el brazo o en la vida diaria podamos dar unas respuestas más reflexivas o más equilibradas, tendremos que entrenarlo, ¿no? Y esto es lo que hacemos. Y esto es lo que vamos a hacer. Eh, ¿Cómo se entrena? Primero, calmamos, serenamos la mente, ¿m? Para que no esté dispersa y nos enfocamos en encontrar ese proceso de atender o de observar que nos permita básicamente una cosa muy importante, es encontrar un espacio, un pequeño espacio, entre el estímulo y la respuesta y la reacción. ¿De acuerdo? Eso es lo que también Krishnamurti habla mucho de ese tema, ¿no? Él le llama el arte de escuchar. El arte de escuchar es escuchar, por ejemplo, a otra persona que te está diciendo que eso en la vida diaria estamos siempre en el mundo de relación, escuchamos lo que nos está diciendo la persona, positivo o negativo. Generalmente, si es negativo, pues reaccionamos más pronto. Y entonces escucho lo que ella me está diciendo, ¿vale? Llega a través de los sentidos, llega a mi mente y enseguida se puede producir la reacción, ¿no? Entonces, lo que se trata es de no solamente no responder inmediatamente, sino escuchar nuestra propia reacción. ¿Entendéis? O sea, escucho lo que me dice, veo cómo mi mente lo procesa, escucho lo que yo le diría, por supuesto, no se lo digo, porque imaginaros lo que suele pasar, ¿eh? Escucho lo que yo le diría, que es permitir ese espacio, ¿eh? Y luego, generalmente, en ese espacio, cuando escucho lo que yo le diría, no digo lo que le iba a decir, la mayoría de las veces. Al principio sí, al principio como esto, como no está entrenado, pues le digo, "Pues voy a hacerlo". Y me sale el automático. ¡Tum! Digo, bueno, no pasa nada. Esto va de amabilidad. O sea, que igual que pues, oye, pues hemos hecho entrenamiento y voy a coger una caja y yo pensaba que el bracito ya tenía fuerza y de repente digo, pues mira, pues todavía no tengo fuerza suficiente para coger esta caja con este peso, voy a seguir yendo al gimnasio porque necesito más entrenamiento. Pues esto es la vida diaria a nivel de la práctica meditativa, pues es nuestra prueba, nuestro examen. Vamos a ver qué tal vamos con la meditación. Vamos a ver mañana con el jefe, con el cuñado, el suegro. Vamos a ver si podemos generar ese espacio y a ver qué sucede. Vale la pena, ¿eh? Porque, lo repito, o sea, en este caso concreto, ese espacio es, observo lo que me está, o sea, escucho atentamente lo que me está diciendo, veo qué es lo que surge en mi mente al procesar eso, ¿vale? Escucho lo que me iba a decir, pero no contesto. Dejo un espacio y luego hago una respuesta. Y a lo mejor te sorprendes la diferencia que hay, a lo mejor digo, ¿eh? Solamente a lo mejor. Muchas veces te sorprendes de que lo que tú le estás diciendo después de que ha hecho espacio y ha hecho esa escucha atenta, no solo a lo que decía, sino a lo que tú dices otra cosa. ¿Vale? Lo practicamos. Dentro de 15 días me comentáis. ¿Se ha escuchado la práctica? Esa es la práctica para la vida diaria. Pero hay que entrenar en el día a día, ¿eh? O sea, hay que entrenar. ¿Y cómo se entrena esto? Muy bien. Es simplemente eh, permitimos que surjan en la mente, en cuanto cerremos los ojos para intentar meditar, la mente se va a llenar de pensamientos. ¿A quién no le pasa eso? ¿No? Todos. O sea, de repente cierras los ojos, haces un par de respiraciones y luego pues te viene pues eso, toda la agenda, sobre todo te haces por la mañana. Enseguida, cuando tienes práctica, ya los ves venir y se van, pero al principio, pues eso, pues sigues tirando los ojos y enseguida los estímulos, las imágenes, los recuerdos, todos te vienen así, ¿vale? Entonces, tú utilizas la respiración como anclaje y dices, bueno, estoy en el momento presente, declaras tu intención, que eso es interesante, porque conciencia, hay mucha gente que lo define como atención
más intención. Fijaros qué buena definición. Cuando hay atención y hay intención, eso es un proceso consciente. Es decir, yo ahora en este momento lo que he decidido es hacer meditación, que tiene que ver con el autoconocimiento para estar más tranquilo, para empezar el día bien. Pues si yo, mi intención es hacer esto, no tiene por qué, en principio, venir pensamientos del teléfono, de lo que tengo que hacer, de lo que hice ayer, o vendrá mañana, ¿no? Sería eso. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos nuestra intención y amablemente no nos enfadamos porque es normal y pasa a todo el mundo. La mente ha cogido lo que llaman el movimiento espontáneo del cerebro, tiene dinámica propia, como los gremlins tienen vida propia. La mente ha cogido un poder importante a nivel de protagonismo. Entonces, simplemente nos damos cuenta, bueno, ahora lo que se trata es la práctica que quiero hacer. Entonces, dejo ir todas las proyecciones mentales y me centro. Cuando me centro y me anclo en la respiración, la cosa empieza a mejorar. Pero posiblemente durante el proceso de seguir la respiración, otra vez me vuelvan a venir pensamientos. Otra vez me vuelvan a venir recuerdos. Esto está bien, pero es que a lo mejor es que no tengo tiempo, voy a ir deprisa, voy a respirar más pronto porque luego te vienen todos te vienen las prisas, te vienen las prisas. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos damos cuenta que nos vienen las prisas y decimos, no, tengo tiempo, he decidido que aunque tenga otras cosas que hacer, es más importante en este momento los 5, los 10 o los 20 minutos. Entonces, estoy atento a lo que está pasando, estoy atento a lo que quiero hacer y mantengo esa intención de hacer lo que he decidido. Eso es un proceso consciente. Porque cuando no sucede atención más intención, pasa lo que la mente quiere. O sea, es el dominio de la mente. ¿Y cuál es el dominio de la mente? Pues los hábitos. Y muchos de los hábitos que queremos cambiar son hábitos poco afortunados o poco provechosos. Pues enseguida, por ejemplo, coger el teléfono nada más levantar. Hay unos que o fuman o a lo mejor tal, bueno, pues o sea, son hábitos que para la salud no son interesantes. Es mucho más interesante levantarse, agradecer, darte cuenta que estás vivo, hacer un par de respiraciones, levantarte suave y lentamente, ir al cuarto de baño y si encima puedes tener 5 o 10 minutos para serenarte y proyectar tu mente hacia un estado más fructífero, más creativo, pues mejor, ¿no? Es una forma buena de preparar el día. Pero hay veces que los hábitos negativos, o vamos a decir negativos, poco fructíferos, pues nos comen el terreno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos allá. La práctica de hoy es observar los pensamientos, ¿vale? Lo que venga a la mente. Generalmente lo que van a venir, y cuando cerremos los ojos, van a venir pensamientos. De lo que se trata es observarlos. Ni quiero que no estén, ni quiero que se queden. Sería esto, ¿vale? Es decir, como observo un desfile, me siento en la terraza de casa y veo pasar a la gente. Voy a tomar el aire, me siento ahí. Entonces, bueno, a ver cómo está la cosa. Entonces, ¿cómo está la cosa en mi cabeza? A ver, ¿qué tengo por aquí? Que yo digo, a ver qué viene por aquí, qué tengo por ahí dentro. O sea, ¿qué es lo que hay por aquí? ¿No? Entonces, sin juzgar, con amabilidad, le damos, o sea, así como cuando estábamos trabajando un poco la interocepción, o el foco mental, utilizábamos simplemente la atención en un proceso, bien sea la respiración, las elecciones corporales. Ahora, en esta práctica es abrir el foco de la atención y observar dos cosas importantes. ¿Qué contenidos mentales surgen de manera más repetitiva? Eso nos da una pista, ¿verdad? Porque si hay un pensamiento rumiante que nos está continuamente repitiendo, ojo que vamos a observarlo esto con más cariño, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante, muy interesante es vamos a observar cómo nos relacionamos con los contenidos mentales, cómo nos relacionamos con los pensamientos. Es decir, si hay un pensamiento que enseguida nos atrapa y nos lleva, nos damos cuenta del pensamiento que nos atrapa y de ese proceso de irnos con él, para darnos cuenta de que ese pensamiento tiene una influencia muy positiva, o sea, muy positiva, demasiado preponderante con nuestra atención, ¿vale? Y entonces sabemos que tenemos que trabajar algo que nos está diciendo. ¿Vale? ¿Ves lo que es la información? Cuando nosotros nos separamos y vemos con cierta objetividad o imparcialidad toda la caja de grillos que tenemos en la cabeza, pues aparte de serenarla, porque llevarle atención serena a los contenidos, pero también nos da una información o un proceso de conocer
por dónde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? A nivel psicológico, a nivel meditativo, a nivel consciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosita? ¿Algo que os surja antes de la práctica? ¿Una pregunta? Y, bueno, lo hemos hecho otros años, otros cursos, pero ¿es una práctica que hacéis más habitualmente o la práctica vuestra meditativa es más hacia la calma, hacia la serenidad, utilizar la respiración? ¿Cómo sería la cosa? ¿Qué más Yo hacéis? creo que primero, ¿no? Buscar la calma Muy bien. y después las veces a veces. Vale, entonces. Yo te sigo aquí. ¿Eh? Yo te sigo Yo aquí. ves. A ver, yo al principio cuando empecé era una meditación que trabajaba, es que el subconsciente es todo, ¿no? Hay personas que en Nazaret, por ejemplo, dice, haz caso a tu cuerpo, el cuerpo es inconsciente. El inconsciente también es importante. Pero dice, que luego, lo que pasa es que hay un circuito, el muy vago, Sí, que va a lo común. claro. Ese es el problema. El ahorro de energía. El ahorro de energía. Entonces, hay gente que al principio yo, la meditación al principio era intentar unir el inconsciente con que es importante. Y todo lo que sea la sensibilidad, la naturaleza, estas cosas, la música y todo Sí, eso, une mucho y es muy útil. Y el cuerpo, tú sobre todo, es tu casa. Claro, tienes que cuidarlo. Y el cuerpo es el inconsciente en todo. Sí, piensa que la piel es el ectodermo y es el sistema también protegido el cerebro. Entonces, es decir, es verdad que el subconsciente ha creado caminos, que es muy vago, el cerebro es muy vago, a donde va, pero también es verdad que el cuerpo hay que cuidarlo, las nuestra casa y nuestra vivencia. Pues a veces sí, yo decía, pero ahora sí que, como la otra parte ya la había hecho, sí. ahora me motiva mucho tu parte porque es muy importante ser consciente para poder ver que realmente cuando lo piensas se deshace. Y problemas que de otra manera el inconsciente que estaban muy potentes, no sabías cómo desarmarlo, lo ves y dices, coño, si esto se deshace como si fuera un castillo, si ya se te va. El proceso que estabas comentando es que nosotros generalmente nos identificamos. La palabra que se utiliza es la identificación. Nos identificamos con los contenidos de la mente. Y nos damos cuenta que los pensamientos en realidad son modelos de la realidad, son mapas. Pero lo que estabas comentando es un poco hilar fino, pero hay un poquito de diferencia en cuando llamamos el inconsciente. O sea, incluso existe el inconsciente colectivo. El inconsciente dentro del cuerpo, o sea, hay auto. Por eso muchas veces la conciencia es algo primario. Es decir, en realidad lo que se dice es que todas las células del cuerpo tienen conciencia. Lo que pasa que nosotros no nos damos cuenta de esa conciencia celular, no tomamos conciencia. Cuando nosotros llevamos la atención al cuerpo, lo que intentamos es hacer consciente lo que en un principio es inconsciente, que es la realidad del cuerpo que habitamos, que generalmente vivimos inconscientes de eso. Entonces, cuando llevamos conciencia al cuerpo, igual que cuando llevamos conciencia a la mente, todo se clarifica y todo mejora. ¿Vale? Pero cuando hablamos, es un poquito hilar fino, porque cuando hablamos del patrón subconsciente, a nivel psicológico, sobre todo, hablamos de todo ese el condicionamiento reflejo. Es verdad que el cerebro tiene automatismos en ahorro de energía, es decir, que sobre todo para las cosas prácticas va muy bien cuando hay procesos automáticos que te ahorran energía y el cuerpo neurológicamente no entra en fatiga porque van propiamente, incluso muchas veces si queremos interferir lo hacemos peor. O sea, que el cuerpo tiene su inteligencia, lo que se llama inteligencia somática. Pero ser consciente de la inteligencia somática también es importante para nosotros. Aunque luego no hace falta que actuemos sobre ella. Por ejemplo, la respiración es un proceso que tienes parte automático como inconsciencia, pero también puedes hacerse consciente. Y resulta que cuando hacemos consciente la respiración, podemos sacarle a la respiración mucho provecho. O sea, hay un patrón energético que se llama coherencia cardíaca, por ejemplo, que está demostrado, que es que cuando tú colocas la atención y un cierto patrón sobre la respiración, o sea, le añades conciencia, la capacidad de esa respiración puede mejorar. Es decir, la conciencia mejora esa inteligencia innata que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a, simplemente por no entrar en un debate filosófico, pero lo importante es que nos demos cuenta que como nuestra atención y nuestra intención mejora
nuestra calidad de vida y sobre todo el conocimiento, tanto del cuerpo como de la mente. Sería eso, ¿no? Más o menos para situarnos en el contexto. ¿Eh? Bueno, vamos a la práctica y luego comentamos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver.